¿Es posible vivir en paz cuando los problemas financieros parecen ahogarnos? ¿Puede Dios realmente ayudarnos en medio de las deudas, la escasez y la incertidumbre económica? En este video, vamos a explorar una verdad profunda pero muchas veces olvidada. Nuestra economía también está bajo el cuidado y la dirección de Dios. Vivimos en un mundo donde el dinero parece definir nuestro valor, nuestras decisiones y hasta nuestra identidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Dios no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, también se interesa profundamente por nuestras finanzas, por nuestras necesidades diarias, nuestras responsabilidades y por la manera en que administramos los recursos que Él nos ha confiado. Prepárate para descubrir cómo la fidelidad de Dios puede transformar tu relación con el dinero y darte una vida económica más estable, más sabia y, sobre todo, más libre. Vivimos en una época donde el dinero no solo se ha vuelto necesario para vivir, sino que ha comenzado a ocupar un espacio demasiado grande en nuestro corazón. Muchas veces no lo reconocemos, pero nuestras emociones, decisiones e incluso nuestra fe se ven afectadas por el estado de nuestras finanzas. ¿Cuántas veces hemos perdido el sueño por no saber cómo pagar las cuentas del mes? ¿Cuántas veces nos hemos sentido fracasados por no tener lo suficiente o comparado nuestras vidas con las de otros que parecen tenerlo todo? En el silencio de nuestras preocupaciones, Dios quiere hablarnos, no para juzgarnos, sino para levantarnos y darnos una nueva visión. Jesús, en el Sermón del Monte, nos dejó palabras que traspasan los siglos. No os afanéis por vuestra vida, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6, 25-26. Estas palabras no son poesía espiritual, son promesa. Son un llamado urgente a dejar de cargar solos con la presión económica y volver nuestro corazón al único que puede traer verdadera paz, nuestro Padre Celestial. Dios no minimiza nuestras necesidades materiales. Él no ignora nuestras deudas, nuestras preocupaciones por el alquiler, la comida, los estudios de los hijos o los imprevistos que aparecen cuando menos los esperamos. Él las conoce todas. Y no solo eso, Él desea guiarnos con sabiduría para enfrentar cada situación, por más difícil que parezca. Pero para que eso ocurra, necesitamos hacer un alto. Necesitamos dejar de correr detrás del dinero como si fuera nuestro Salvador y comenzar a ver a Dios como nuestra fuente real, como nuestro sustentador fiel. Lo más profundo del problema financiero muchas veces no está en los números, sino en el alma. La ansiedad que sentimos al pensar en nuestras finanzas muchas veces nace de una desconexión con la verdad de Dios. Hemos creído que todo depende de nosotros, que si no trabajamos más, si no generamos más, si no somos más productivos, entonces no valemos, no sobrevivimos. Y aunque el esfuerzo y la responsabilidad son bíblicos y necesarios, la verdad espiritual es que no estamos solos en esta batalla. El dinero, en sí mismo, no es malo. La Biblia nunca dice que el dinero sea el problema, sino el amor al dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. Cuando el dinero se convierte en el centro de nuestras emociones, cuando lo colocamos como la fuente de nuestra seguridad, de nuestra felicidad o de nuestro propósito, estamos edificando sobre arena, y tarde o temprano, todo se derrumba. Pero cuando decidimos poner a Dios como el centro y a las finanzas como una herramienta, entonces comenzamos a caminar hacia la libertad. La ansiedad financiera es una de las formas más comunes en las que el enemigo ataca nuestra fe. No con cosas evidentes, sino con pensamientos silenciosos. Nunca vas a salir de esta deuda. Dios no te está ayudando. No vas a poder sostener a tu familia. Estás solo en esto. Y si no combatimos esos pensamientos con la palabra de Dios, terminamos creyéndolos y viviendo en un estado constante de miedo y estrés. Pero Dios no nos ha llamado a vivir así. Él nos ha prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz no es solo para los domingos o los momentos de oración,
Esa paz también es para nuestras cuentas bancarias, para nuestros presupuestos, para nuestros gastos del día a día. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que vivieron tiempos de escasez, pero también de provisión sobrenatural. Pensemos en Elías, cuando fue alimentado por los cuervos junto al arroyo, Primera a Reyes 17, o en la viuda que, al obedecer al profeta y ofrecer su última porción de harina y aceite, vio cómo su provisión no se acabó durante toda la sequía. Esos no son cuentos, son testimonios de lo que Dios es capaz de hacer cuando confiamos en Él por encima de nuestras circunstancias. Esto no significa que Dios vaya a enviarnos dinero del cielo o que nos saque de todas nuestras deudas en un instante, aunque puede hacerlo si así lo decide. Lo que sí significa es que Él se compromete a caminar con nosotros, a darnos dirección, sabiduría, oportunidades y paz en medio del proceso. Pero para eso, necesitamos invitarlo a nuestra economía personal, no como un espectador al que pedimos ayuda solo cuando todo se derrumba, sino como el guía constante en cada decisión financiera que tomamos. Muchos creyentes oran por sanidad, por restauración familiar, por dirección espiritual, pero ¿cuántos oran por sus finanzas con la misma fe? ¿Cuántos presentan su presupuesto ante Dios como un acto de adoración? ¿Cuántos piden sabiduría antes de una compra importante o consultan al Espíritu Santo antes de comprometerse con un préstamo? Dios está interesado en enseñarnos a administrar, no solo a pedir milagros. Él quiere que crezcamos en madurez financiera, basados en principios del reino, no en el sistema del mundo. Encontrar paz en nuestra economía comienza con una decisión: dejar de ver al dinero como enemigo o como ídolo, y empezar a verlo como lo que es, un recurso temporal que Dios nos confía para cumplir su propósito en nuestra vida. No se trata solo de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. No se trata de si ganas mucho o poco, sino de si estás dejando que Dios gobierne sobre eso también. Tal vez estás pasando por un momento difícil ahora. Tal vez estás luchando con deudas, o simplemente no logras organizar tus ingresos de manera saludable. Tal vez sientes vergüenza, frustración o cansancio. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu rumbo. Dios no te ha abandonado. Él está contigo y tiene un plan para tu economía también. Su provisión no siempre es inmediata ni milagrosa, pero es constante, fiel y suficiente. Y más que darte dinero, Dios quiere darte sabiduría, porque la sabiduría es lo que te sostendrá en el largo plazo, lo que te permitirá tomar decisiones que honren a Dios y te den paz. En el próximo segmento hablaremos sobre cómo aplicar esa sabiduría divina en decisiones prácticas, cómo administrar lo que tienes, cómo evitar errores comunes y cómo alinear tus hábitos financieros con los principios bíblicos. Pero antes de seguir, quiero dejarte con esta verdad. La paz financiera no comienza cuando aumentan tus ingresos, sino cuando crece tu confianza en Dios. Esa es la verdadera raíz del cambio. Esa es la libertad que tu alma anhela, porque cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, incluso en medio de la escasez, puedes vivir en paz. La mayoría de los problemas financieros personales no comienzan por la falta de ingresos, sino por la ausencia de administración sabia. Muchas veces hemos escuchado que si ganáramos más, nuestra vida económica estaría resuelta. Sin embargo, la realidad es que sin dirección, sin prioridades claras y sin dominio propio, incluso el ingreso más alto se puede desvanecer como agua entre las manos. La Biblia no se queda callada ante esta realidad. Muy por el contrario, nos ofrece principios sólidos y eternos que, si los aplicamos, pueden transformar completamente nuestra relación con el dinero. Uno de los fundamentos más poderosos lo encontramos en Proverbios 21:5. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Este versículo contiene una verdad profunda. La economía bendecida es aquella que se planifica, que se ordena, que se rige por la prudencia. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos tomado decisiones financieras a la ligera,
guiados por la emoción del momento, por la presión externa o por la falsa promesa de una ganancia rápida. Pero Dios nos llama a ser administradores sabios, responsables, diligentes y fieles con cada recurso que tenemos. La sabiduría bíblica comienza con el reconocimiento de que todo lo que tenemos viene de Dios. Nada nos pertenece realmente. Somos mayordomos, no dueños. Esta perspectiva lo cambia todo. Cuando entendemos que el dinero, el tiempo, los talentos y hasta las oportunidades son dádivas de Dios, dejamos de vivir como si todo dependiera de nosotros y comenzamos a consultar al Señor en cada paso. Administrar no se trata solo de números, se trata de obediencia, de alinear nuestras decisiones económicas con los principios del reino. Un principio clave es la planificación. No importa cuánto ganes, si no tienes claridad sobre cómo usas tu dinero, terminarás viviendo en incertidumbre y desorden. Planificar no significa ser esclavo del dinero, sino ser intencional con él. Significa establecer un presupuesto, definir prioridades, diferenciar necesidades de deseos y, sobre todo, tener una visión a largo plazo. Jesús mismo habló sobre esto en Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Planificar no es falta de fe, es sabiduría. Otro principio es la integridad. En nuestras finanzas debemos actuar con honestidad. No se trata solo de evitar el robo, sino también de ser íntegros con nuestras deudas, con nuestros compromisos, con nuestra palabra. La Biblia dice en Salmo 37:21, «El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da». Si hemos contraído deudas, el llamado de Dios es a ser responsables, a honrar nuestros compromisos, aunque nos cueste. Y si tenemos la oportunidad de ayudar a otros, también se nos llama a ser generosos y compasivos. La generosidad es otro principio fundamental. El mundo enseña a acumular, a guardar por miedo al mañana, a vivir con mentalidad de escasez. Pero el reino de Dios opera diferente. Proverbios 11:24 nos dice, «Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza». La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la disposición del corazón. Cuando aprendemos a dar, incluso en medio de nuestras limitaciones, estamos confiando en que Dios es nuestra fuente, y Él no se queda con nada. Él honra a los que confían en su provisión. En nuestras decisiones financieras, también necesitamos disciplina. La tentación del gasto impulsivo, del endeudamiento innecesario, del deseo de tener lo que otros tienen, está siempre presente. Pero la Biblia nos invita al dominio propio, uno de los frutos del Espíritu. No se trata de vivir en privación, sino de tener control, de aprender a esperar, de vivir con gratitud por lo que ya tenemos. En Proverbios 13:11 leemos, «La riqueza mal habida pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece». La prosperidad que permanece es aquella que se construye con paciencia, con esfuerzo, con constancia y, sobre todo, con sabiduría. Uno de los errores más comunes que cometemos es no consultar a Dios antes de tomar decisiones financieras importantes, ya sea una compra grande, un crédito, una inversión o un cambio laboral. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que parece conveniente sin buscar la guía del Espíritu Santo. Pero Dios quiere ser parte de nuestras decisiones económicas. Él quiere dirigirnos, mostrarnos caminos, advertirnos de errores y abrir puertas que no podríamos abrir por nosotros mismos. Santiago 1:5 lo dice claro. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este pasaje nos recuerda que no estamos solos, que si pedimos dirección, Él nos la dará. Pero también implica que debemos estar dispuestos a obedecer esa dirección, aunque a veces no sea lo que esperábamos. Tal vez Dios nos diga que esperemos,
que renunciemos a algo, que seamos prudentes cuando todo a nuestro alrededor nos grita que gastemos o nos arriesguemos. La sabiduría divina muchas veces va en contra de la lógica del mundo, pero siempre nos conduce a la paz. La economía saludable también requiere rendición. Hay áreas de nuestras finanzas que quizás aún no hemos rendido al Señor, una ambición personal, una práctica deshonesta, una adicción al consumo, una relación tóxica con el dinero. Dios no quiere solo sanarnos de las deudas o darnos más ingresos. Él quiere transformarnos desde adentro. Quiere que nuestras finanzas reflejen su carácter: orden, verdad, justicia, generosidad y paz. Por eso, cuando hablamos de economía personal, no estamos hablando solo de dinero, sino de fe, de obediencia, de una vida que rinde todo a los pies de Cristo. Quizás hoy necesitas tomar decisiones importantes, cortar gastos innecesarios, comenzar a ahorrar, buscar ayuda para salir de deudas o incluso replantear tu estilo de vida. No temas. El primer paso siempre es volver a Dios, presentarle tu realidad, tal como está, sin vergüenza ni excusas. Él no te condena. Él quiere ayudarte. Quiere enseñarte una nueva forma de vivir. Quiere que tu economía sea un testimonio de su fidelidad y de tu confianza en Él. Porque cuando administramos bien, no solo disfrutamos de paz financiera, también abrimos la puerta para que Dios nos confíe más. Jesús lo dijo claramente en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La fidelidad en lo pequeño prepara nuestro corazón para lo grande. No esperes a tener más para comenzar a honrar a Dios con tus finanzas. Comienza hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Cada paso en obediencia cuenta. Y si en el camino te equivocas, si caes o te desordenas, recuerda que su gracia siempre está disponible. No se trata de perfección, sino de perseverancia. Dios no está buscando expertos en finanzas, está buscando corazones dispuestos a aprender y a confiar en Él. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo enfrentar y salir de deudas con principios bíblicos, esperanza renovada y estrategias prácticas. Pero por ahora, quédate con esta verdad. Una economía bendecida no se basa en cuánto tienes, sino en cuánto dejas que Dios gobierne sobre ello. Las deudas son una carga que puede afectar no solo nuestras finanzas, sino también nuestra paz mental, nuestras relaciones familiares y, sobre todo, nuestra vida espiritual. Vivir endeudado produce ansiedad, vergüenza, frustración y una sensación constante de estar atrapados. Muchas personas, incluso creyentes comprometidos, viven con este peso silencioso, sintiéndose culpables, sin saber cómo salir de él ni por dónde comenzar. Pero la buena noticia es que Dios no está ajeno a nuestra situación económica, y mucho menos a nuestras deudas. Él no nos condena, sino que quiere mostrarnos una salida, un camino de restauración, de libertad y de propósito. En Proverbios 22:7 encontramos una advertencia clara y contundente. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo revela la realidad espiritual y emocional que conlleva estar endeudado. La deuda nos hace siervos de otros, limita nuestras decisiones, condiciona nuestros sueños y en muchos casos nos impide ser generosos como quisiéramos. Sin embargo, la Biblia no solo señala el problema, sino que también ofrece la solución. Dios quiere llevarnos a una vida de libertad, y eso incluye la libertad financiera. El primer paso para salir de deudas es reconocer la situación con humildad y sin excusas. No se trata de buscar culpables, sino de asumir responsabilidad. Tal vez las deudas llegaron por una emergencia, por falta de información financiera, por decisiones emocionales o por hábitos desordenados. Sea cual sea la causa, lo importante es entender que no estamos solos y que con la guía de Dios podemos comenzar un proceso de cambio. Como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad comienza con la verdad.
incluso si esa verdad duele. Después de reconocer la situación, el siguiente paso es ponerla delante de Dios. Esto no es un acto simbólico o religioso, es una entrega real. Es decirle al Señor: aquí están mis deudas, mis errores, mis temores. No puedo con esto solo, te necesito. En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que llevemos esta carga solos. Él es nuestro proveedor, nuestro consejero, y también nuestro redentor en lo económico. Una vez entregamos la situación a Dios, es necesario adoptar una actitud de aprendizaje y humildad. A veces nos resistimos a recibir consejos, a hacer cambios profundos en nuestros hábitos, a renunciar a ciertos estilos de vida que nos metieron en problemas. Pero si queremos ver resultados diferentes, debemos estar dispuestos a hacer cosas diferentes. Dios nos da sabiduría, pero también espera obediencia. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Eso incluye nuestros caminos financieros. Ahora bien, salir de deudas no es solo un tema espiritual, también requiere acción práctica y disciplina. Una estrategia efectiva es crear un plan de pago, comenzando por organizar y listar todas las deudas: cuánto se debe, a quién se debe, cuál es la tasa de interés, cuál es el monto mínimo a pagar. No importa cuán abrumador parezca este ejercicio, el orden trae claridad, y la claridad nos da dirección. Un corazón dispuesto junto con un plan claro puede abrir caminos que antes no veíamos. Una vez se tiene la lista, se pueden aplicar métodos prácticos como la estrategia del bola de nieve, pagar primero las deudas más pequeñas para ganar impulso, o la de la avalancha, pagar primero las deudas con mayor interés. Cada pago realizado, por pequeño que sea, es una victoria, una declaración de que no nos rendimos, de que confiamos en que Dios abrirá caminos y nos fortalecerá en el proceso. Es importante no menospreciar los pequeños avances, porque ellos construyen el camino hacia la libertad. Durante este proceso, es fundamental mantener una actitud de gratitud y perseverancia. Muchas veces caeremos en la tentación de desanimarnos, de pensar que nunca lo lograremos, que es muy tarde, que estamos demasiado endeudados. Pero Filipenses 4:13 nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos solos en este camino. Jesús está con nosotros, y con Él cada paso cuenta, cada decisión sabia suma, cada acto de obediencia tiene recompensa. Otro aspecto importante es evitar nuevas deudas mientras se trabaja en pagar las existentes. Esto requiere una transformación en la forma de ver el dinero y en nuestros hábitos de consumo. Muchas veces usamos el crédito como una salida rápida para necesidades inmediatas o deseos momentáneos, pero vivir en fe no significa vivir por impulso. Significa confiar en que Dios suplirá a su manera y en su tiempo. En Romanos 13:8, Pablo exhorta: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Este no es un mandato legalista, sino una invitación a vivir en libertad, sin ataduras financieras. Durante el proceso de salida de deudas, también es valioso contar con apoyo. Esto puede incluir pedir consejo a alguien con experiencia en finanzas, un mentor cristiano, un grupo de apoyo o incluso buscar asesoría profesional desde una perspectiva de valores cristianos. La sabiduría en comunidad nos protege, nos fortalece y nos da perspectiva. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero con muchos consejeros hay éxito. No estamos llamados a caminar solos. Asimismo, es esencial aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Muchas veces caemos en deudas porque vivimos reaccionando a lo inmediato, sin una visión clara. Pero una economía sana necesita dirección, necesita decir no a cosas buenas para decir sí a lo mejor. Dios nos llama a tener dominio propio, a vivir con propósito, a caminar con prudencia. No se trata de vivir con miedo al dinero,
sino de usarlo con sabiduría para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Por último, nunca olvidemos que nuestras finanzas son también un terreno donde Dios quiere glorificarse. El mismo que multiplicó los panes y los peces, el que convirtió el agua en vino, el que hizo aparecer una moneda en la boca de un pez, puede también obrar milagros en nuestra economía, no para que vivamos en lujos, sino para que vivamos libres, confiados y disponibles para servirles sin ataduras. Mateo 6:33 nos da una promesa poderosa. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Sí, incluso la provisión financiera. La salida de las deudas no es solo una meta económica, es un proceso espiritual. Es una escuela de fe, de humildad, de obediencia y de confianza. Cada paso hacia la libertad financiera es un paso hacia una vida más plena, más liviana, más alineada con el propósito de Dios. Y cuando llegamos a esa libertad, no solo respiramos con alivio, también descubrimos que estamos mejor preparados para administrar las bendiciones que vendrán, para ayudar a otros, para sembrar en el reino y para vivir con propósito. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo cultivar una mentalidad de abundancia bíblica, cómo renovar nuestros pensamientos sobre el dinero y cómo vivir con contentamiento sin dejar de avanzar. Por ahora, recuerda esto. Dios no solo quiere sacarte de las deudas, quiere enseñarte a vivir libre, confiado y alineado con su corazón. Uno de los aspectos más importantes pero menos hablados en el mundo de las finanzas personales desde una perspectiva cristiana es el estado de nuestra mente y corazón. Muchas veces buscamos cambiar nuestros hábitos financieros sin primero transformar nuestra mentalidad, pero la verdad es que nuestros comportamientos con el dinero son simplemente una manifestación de lo que creemos sobre él. Si en lo profundo de nuestro ser creemos que nunca tendremos suficiente, que siempre viviremos con escasez o que el dinero es algo sucio o incompatible con la espiritualidad, entonces actuaremos desde ese lugar, incluso sin darnos cuenta. Por eso, para encontrar verdadera paz y sabiduría en nuestra economía personal, necesitamos renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Romanos 12:2 nos da una instrucción poderosa. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo no se limita solo al ámbito espiritual, también aplica a nuestras finanzas. Mientras pensemos como el mundo piensa, que el valor está en lo que tenemos, que necesitamos más para ser felices, que debemos competir para sobrevivir, nunca podremos experimentar la plenitud que Dios quiere darnos. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios nos moldee, nuestra perspectiva cambia, y con ella, nuestras decisiones financieras. Uno de los cambios más liberadores que podemos experimentar es pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Y esto no tiene que ver con tener mucho dinero, sino con confiar en que Dios es suficiente. La escasez dice, no hay suficiente para todos. La abundancia dice, Dios es mi proveedor y Él no tiene límites. La escasez genera miedo, ansiedad, egoísmo. La abundancia produce paz, generosidad y gratitud. Filipenses 4:19 declara, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa que debe guiar nuestra mente, no la economía del país, no las noticias, no nuestras propias limitaciones, sino la fidelidad de un Dios que cuida de sus hijos. Otro concepto clave que debemos abrazar es el contentamiento. Esto no significa conformismo o resignación, sino una paz interior que no depende de las circunstancias externas. En 1 Timoteo 6:8, el apóstol Pablo enseña, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pablo no está diciendo que no podamos prosperar o mejorar nuestras finanzas,
sino que nuestra alegría y estabilidad no deben depender de cuánto dinero tenemos, sino de nuestra confianza en Dios. Cultivar el contentamiento nos libra de la trampa del consumismo. Vivimos en una cultura que constantemente nos dice que necesitamos más ropa, más dispositivos, más experiencias, más reconocimiento. Pero esta carrera no tiene fin. Siempre habrá algo nuevo que comprar, algo que nos falta, alguien que tiene más que nosotros. El contentamiento rompe ese ciclo, nos permite disfrutar lo que tenemos, valorar lo esencial y liberar nuestros recursos para cosas que realmente importan. Como dijo una vez alguien sabio, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Para llegar a ese lugar de abundancia y contentamiento, también es importante revisar qué mensajes hemos interiorizado sobre el dinero desde nuestra infancia. Muchos crecimos escuchando frases como «el dinero es la raíz de todos los males» o «los ricos no van al cielo». Estas ideas, aunque se derivan de textos bíblicos, muchas veces han sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:10 no dice que el dinero sea malo, sino que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es decir, el problema no es el dinero en sí, sino la actitud que tengamos hacia él. Dios no está en contra de la riqueza. De hecho, en la Biblia, encontramos a muchas personas fieles que fueron prosperadas por él. Abraham, Job, José, Salomón, entre otros. El propósito de la prosperidad no es el lujo personal, sino la capacidad de bendecir a otros, de apoyar la obra de Dios, de vivir con generosidad. En Deuteronomio 8:18 se nos recuerda: «Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas». La riqueza no debe ser nuestro fin, pero tampoco nuestro enemigo. Es una herramienta, un recurso que, si es guiado por principios bíblicos, puede ser usado para el bien. Renovar nuestra mente también implica dejar de compararnos con los demás. Las redes sociales han hecho esto más difícil que nunca. Vemos a otros viajando, comprando, mostrando una vida aparentemente perfecta, y eso puede generarnos una falsa sensación de fracaso o carencia. Pero Dios no nos llama a vivir la historia de otros, sino la nuestra. En Gálatas 6:4 se nos aconseja: «Examine cada uno su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto de sí mismo, y no en comparación con otro». Cuando dejamos de competir y comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos, la paz entra en nuestro corazón y nuestras decisiones financieras se vuelven más sabias. Además, la renovación de la mente nos lleva a redefinir qué es el verdadero éxito. El mundo lo mide en cifras, en logros, en posesiones, pero Dios lo mide en fidelidad, en amor, en obediencia. Jesús enseñó en Lucas 12:15: «Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Esta afirmación nos confronta y nos libera al mismo tiempo. No estamos definidos por lo que tenemos, sino por quienes somos en Cristo. Podemos vivir con poco y tener paz. Podemos prosperar y no ser esclavos del dinero. Podemos vivir libres, enfocados en lo eterno. También es necesario que aprendamos a establecer metas financieras que estén alineadas con el propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas veces planificamos sin orar, soñamos sin consultar a Dios, trabajamos sin preguntarnos si eso que queremos construir tiene sentido eterno. Pero cuando involucramos a Dios en nuestros planes, Él nos guía, nos corrige y nos muestra lo mejor. Proverbios 16:3 nos anima: «Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». No se trata de que Dios bendiga nuestras metas, sino de que nuestras metas nazcan de su corazón. Finalmente, vivir con una mente renovada implica reconocer que todo lo que tenemos es de Dios. Somos administradores, no dueños. Esta verdad nos ayuda a soltar la ansiedad, a ser responsables sin aferrarnos, a vivir con manos abiertas. Salmo 24:1 lo expresa así:
Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando entendemos esto, nuestros recursos, muchos o pocos, se convierten en una oportunidad para honrar a Dios, para amar al prójimo, para construir algo que trascienda lo material. En la próxima parte exploraremos cómo la generosidad transforma nuestras finanzas, cómo dar nos libera del egoísmo y cómo sembrar en el reino abre puertas que ni imaginamos. Por ahora, quedémonos con esta verdad. La abundancia comienza en la mente y el contentamiento nace del corazón que confía en Dios. En el corazón del mensaje cristiano encontramos un principio que lo transforma todo: dar. La generosidad no es solo una acción externa, es una actitud del alma que refleja confianza total en Dios. En un mundo donde nos enseñan a acumular, proteger, asegurar y construir sobre nuestras propias fuerzas, el acto de dar puede parecer contradictorio, incluso imprudente. Pero en el reino de Dios, lo que parece ilógico para el mundo es precisamente lo que abre las puertas del cielo. Cuando damos, no perdemos, sembramos. Cuando compartimos, no quedamos con menos. Nos alineamos con el carácter de Dios, quien es el dador por excelencia. En 2 Corintios 9, 6, 8, el apóstol Pablo escribe una de las declaraciones más poderosas sobre este tema: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Este pasaje no es una fórmula mágica para hacerse rico, es una revelación espiritual. Cuando confiamos tanto en Dios como para ser generosos, Él se encarga de nuestras necesidades y nos equipa para bendecir a otros. La generosidad es un acto de fe. Decidir dar cuando las cuentas están ajustadas, cuando los proyectos demandan inversión, cuando las circunstancias parecen inestables, es una declaración que dice: mi confianza no está en mi cuenta bancaria, sino en la provisión de mi Padre Celestial. Es fácil dar cuando sobra, pero cuando damos desde lo que parece insuficiente, estamos diciendo con nuestras acciones que creemos que Dios puede multiplicar. Tal como hizo con la viuda de Sarepta, quien dio a Elías el poco pan que tenía, y luego nunca faltó alimento en su casa. O como el niño que entregó sus 5 panes y 2 peces, y Jesús los usó para alimentar a 5,000 personas. En ambos casos, la generosidad fue el principio del milagro. Y no solo se trata de dinero. Ser generosos con nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras palabras, nuestros recursos, transforma nuestra vida. Vivimos en una cultura tan centrada en el yo, que cuando alguien vive desde la generosidad, se vuelve una luz que impacta a quienes lo rodean. Compartir, ayudar, bendecir, donar, invitar, ofrecerse. Son gestos que pueden parecer pequeños, pero en el mundo espiritual son semillas que se plantan y que Dios hace crecer. La clave está en no dar por obligación, ni por miedo, ni por manipulación. Dar con alegría, como dice la Escritura. Dar desde un corazón agradecido, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando entendemos que somos solo administradores y que nada nos pertenece realmente, podemos soltar con libertad. No damos para recibir más. Damos porque hemos recibido tanto que no podemos guardarlo solo para nosotros. Y, paradójicamente, en ese dar desinteresado, Dios se encarga de multiplicar. Muchos temen ser generosos por miedo a no tener suficiente para sí mismos. Pero esta mentalidad se basa en la escasez, no en la fe. Jesús dijo en Mateo 6:31-33, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este pasaje no es una sugerencia,
Es una promesa. Cuando priorizamos el reino, cuando confiamos en la justicia y provisión de Dios, lo demás llega por añadidura. Ser generosos también nos protege del materialismo. Cuando aprendemos a soltar, el dinero pierde su poder sobre nosotros. Ya no es un amo, sino un siervo. Ya no nos domina, sino que nosotros lo usamos como herramienta para hacer el bien. Jesús fue muy claro cuando dijo: no se puede servir a Dios y al dinero. Y una de las formas más prácticas de demostrar a quién servimos es observando qué hacemos con lo que tenemos. El corazón generoso revela un alma libre, mientras que la retención excesiva puede ser síntoma de un alma cautiva del temor. Además, la generosidad no solo transforma al que da, sino también al que recibe. Hay personas que están orando por un milagro, y tú puedes ser la respuesta a esa oración. Una familia que no tiene qué comer, una madre que no puede comprar útiles escolares, un joven que sueña con estudiar, un anciano que necesita una medicina. Tus recursos pueden ser ese puente entre su necesidad y la fidelidad de Dios. Cuando damos, no solo estamos administrando bien lo que tenemos, estamos representando a Jesús en la tierra. Estamos diciendo: Dios te ve, Dios te ama, y aquí está una muestra de ello. Ahora bien, dar también requiere sabiduría. No se trata de vaciar nuestros bolsillos sin discernimiento, ni de permitir que otros abusen de nuestra buena voluntad. Por eso es importante orar antes de dar, pedir dirección al Espíritu Santo y tener un corazón dispuesto, pero también prudente. Dios no quiere que demos hasta quedar desprovistos, sino que vivamos con equilibrio, con propósito y con visión del reino. En ocasiones, ayudar a alguien no significa darle dinero, sino enseñarle a administrar, escucharle, orientarle, orar por él. La generosidad toma muchas formas, y todas pueden ser igual de poderosas. También debemos aprender a dar sin esperar reconocimiento. Jesús enseñó en Mateo 6:3-4: cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto significa que el verdadero valor de nuestra generosidad no está en lo que los demás vean, sino en lo que Dios ve. Dar en silencio, sin buscar aplausos, sin poner condiciones, sin esperar nada a cambio. Así es como Dios nos da, y así debemos aprender a dar nosotros. Finalmente, es importante entender que nuestra generosidad deja un legado. Tus hijos, tus amigos, tu comunidad, todos observarán cómo manejas tus finanzas y cómo usas lo que Dios te ha dado. Si vives reteniendo, ellos aprenderán a temer. Si vives dando, ellos aprenderán a confiar. La generosidad es contagiosa. Una familia generosa inspira a otras. Una iglesia generosa impacta su ciudad. Un corazón generoso transforma generaciones. Dios quiere bendecir tu economía, no solo para que vivas tranquilo, sino para que seas un canal de bendición. Él está buscando hombres y mujeres fieles, con corazones abiertos y manos disponibles, porque cuando el reino encuentra personas que saben administrar, que dan con alegría, que siembran con fe, Él confía en ellos más recursos, más oportunidades, más puertas abiertas. Hoy, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy siendo un canal o un estanque? ¿Estoy permitiendo que el amor de Dios fluya a través de mí? ¿O lo estoy reteniendo por miedo? Recuerda que no se trata de cuánto das, sino de cómo das. A veces una pequeña acción hecha con amor tiene más impacto que una gran ofrenda sin corazón. Lo importante es la disposición, la fe y la obediencia. El dinero, en las manos correctas y bajo la dirección de Dios, se convierte en un instrumento de justicia, de compasión y de esperanza. Y tú puedes ser parte de esa obra. Desde hoy, empieza a vivir con generosidad. No esperes a tener más para empezar. Da desde lo que tienes, y verás cómo Dios comienza a moverse en tu economía, en tu entorno y sobre todo, en tu corazón. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión.
Si este mensaje tocó tu corazón o te ayudó a ver tus finanzas desde una perspectiva de fe y esperanza, déjanos un comentario contándonos qué parte te inspiró más o cómo Dios ha obrado en tu vida económica. Nos encantaría leerte y orar contigo. Dale like a este video si sientes que este contenido debe llegar a más personas y suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta, llenas de sabiduría, motivación y luz espiritual. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios bendiga tus pasos, tus decisiones y también tu economía.